tardes a todos. Este es el programa número 392 de la Agencia de Noticias Caliyuga, correspondiente al día 15 de junio del 2021. Me encuentro acá con mi colaborador, Juan Manuel Garazalde, tratando siempre la temática relativa a la guerra de civilizaciones en esta etapa muy especial que es la etapa de la pandemia. Ustedes ya conocen, porque lo hemos tratado en abundancia, nuestra visión con respecto al tema de la pandemia, que es totalmente distinta de todos estos grupos conspirativos de los cuales nos hemos cansado de hablar y criticarlos, así que en este programa no nos vamos a dedicar especialmente a ellos, simplemente vamos a decir que el tema sigue grave en el mundo, debido a que hay nuevas cepas que están en estos momentos desarrollándose en ciertos países que parecía que ya habían terminado con todo, como por ejemplo el Reino Unido. Repentinamente se ha encontrado con que ha aparecido la cepa Delta, que ha producido nuevas infecciones, a pesar de las vacunaciones que ha habido, porque evidentemente las nuevas cepas dan la impresión, en algunos casos, si bien no está absolutamente confirmado, pero dan la impresión que resisten las vacunas. Eso es la impresión que causa con respecto a lo que está sucediendo en el Reino Unido, que es un país que ha dispuesto retomar las medidas de distanciamiento social y de cuarentena. Parecía que se terminaba todo, pero resulta que regresa el tema. O sea, indudablemente, insistimos nosotros que hay que frenar la enfermedad, que hay que vacunar a todo el mundo, como corresponde, que lo ideal sería liberar las patentes medicinales y que haya más laboratorios que se dediquen a producir vacunas. Esto es nuestra línea, que la seguimos sosteniendo porque consideramos que es lo que está sucediendo. Así que ese es un poco el tema, o sea, no ha habido mayores novedades con respecto al tema de la pandemia, así que lo damos por, digamos así, desarrollado el tema. No sé si tú quieres agregar algo con respecto a esto, pero me parece que acá en la Argentina informamos a nuestros televidentes de otros países que la situación es catastrófica, lisa y llanamente catastrófica. Sí, no, estamos teniendo cerca de... Además vamos a contramano. Exacto. Además vamos a contramano de todo. Vamos a abrir, van a empezar las clases en la provincia de Buenos Aires, teniendo más de 600 muertos, 8.000 personas en terapia intensiva en el país, o sea, los peores números. Y volvemos a las clases, los chicos, sí, y abren los shopping, los cines, o sea... Exactamente, no sí. sé qué les pasa a esta. Sí, lamentablemente no hay Estado, porque si acá hubiera un gobierno como el chino, al cual hay que alabarle la manera como manejó la pandemia, estas cosas no sucederían. Acá los políticos están presionados por la opinión pública, por la lucha electoral, por la oposición, y abren todo. Lamentablemente es así, no se toman las medidas sanitarias que corresponden, y así vamos en la República Argentina, y es un poco un problema generalizado de toda la región, porque Paraguay está en una situación de catástrofe, Uruguay también, Chile también, a pesar de que Chile ha vacunado muchísimo, lo mismo se está desarrollando la pandemia por el tema que en esta región está la famosa cepa de Manaos, además parece que aparece también la cepa Delta, que es de la India, así que, bueno, vamos mal, evidentemente, ese es el tema. Así que no queremos reiterar esto porque indudablemente son cosas que se saben, que a algunos no le prestan la suficiente atención, pero es así, lamentablemente es así. Bueno, en el programa de hoy íbamos a tratar dos temas, ¿no? O sea, uno relativo a la situación internacional, a lo que está sucediendo en el mundo. Va a haber una reunión entre Biden y Putin mañana. Esta reunión ha sido precedida por otra que tuvo Biden con la OTAN en Europa. Se ha reunido con los exponentes de la OTAN como cosa previa, e indudablemente hay una, podríamos decir, un cambio de perspectiva con respecto a Trump, porque hay una situación de antagonismo en estos momentos, mucho mayor entre Rusia y Estados Unidos. Llama la atención cómo se ha cambiado el eje, porque antes
Cuando estaba Trump, el enemigo principal era el fundamentalismo islámico, y Trump se cansaba de decirlo. Pero ahora no, pareciera ser que con Putin Rusia vuelve a ser el enemigo principal de los Estados Unidos, con Biden. Rusia vuelve a ser el enemigo principal de los Estados Unidos. Y la OTAN en estos momentos está tomando medidas mucho más drásticas de contraste con respecto al gobierno de Putin. Y es curioso porque en esta misma reunión el señor Putin ha manifestado un gran escepticismo con respecto a los resultados que se van a obtener de esta reunión, más aún habiendo dicho Biden poco antes de reunirse que Putin es un asesino. Es curioso que se reúna con un asesino, llama poderosamente la atención, ¿no? Así que yo creo que no va a haber mucha leña para el fuego, o sea, esto no va a tener resultados mayores y va a servir para agudizar el conflicto que también se está desarrollando con China. Llama la atención, por ejemplo, que actualmente Biden haya insistido en el tema del laboratorio de Wuhan como lugar desde donde se habría desarrollado el virus, ¿no? Lo cual no hay ninguna prueba que sea así. Yo insisto que nosotros no sostenemos que ni una cosa ni otra. Lo que es indudable es que el virus ha surgido del mundo animal. Ahora, si en un intento por investigarlo, porque acá lo que está descartado totalmente es que haya sido hecho a propósito por los chinos, lanzar el virus, porque en el laboratorio, ¿qué es lo que se hace habitualmente? Se trata de encontrar los elementos necesarios para combatir los virus, inclusive modificándolos si es necesario. Pero el tema de la fuga del laboratorio es algo que no está probado de ninguna manera. Pero aún si hubiera sido así, aún si hubiera sido que el virus salió de un laboratorio, antes de eso tendría que haber habido un virus animal proveniente de los murciélagos o de otro animal que hubiese sido modificado, porque no se puede crear un virus de la nada. El primero que dijo que fue una modificación fue el premio Nobel Luc Montagnier, que fue el que descubrió el virus del SIDA y es el que dijo que este virus del COVID era una mutación del virus del SIDA. Pero después se demostró que no es así, que el genoma es diferente. El genoma del virus del SIDA es muy diferente del genoma del COVID. Así que él se tuvo que desdecir. Por lo tanto, es un tema que consideramos irrelevante en estos momentos y que tiene que ver mucho con la cuestión del conflicto que hay, principalmente comercial, en estos momentos entre Estados Unidos y China. Pero yo insisto que China está dando lecciones de cómo combatir la pandemia. Eso es indudable, porque empezó a ser el país número 1 en contagios y ahora está en el lugar número 98. Prácticamente tiene 20 contagios por día, es una cosa así. Así que, y eso porque hay un Estado que controla como corresponde, que hace cumplir la ley. No como este Estado que tenemos acá en la República Argentina, que no hace para nada cumplir la ley, que acá todos se ríen, todos se burlan. Están prohibidas las reuniones sociales, pero la gente se reúne lo mismo, como decíamos recién. Indudablemente es así. Así que, sin evadirnos de la reunión esta, vamos a quedarnos expectantes a ver qué es lo que ha sucedido con respecto a la reunión, y va a ser un tema que trataremos en programas posteriores. Pero yo no me quiero evadir del tema principal de este programa, que es recordar aquí a nuestros queridos televidentes que la publicación El Fortín, que nosotros venimos editando desde hace muchísimos años, en el día de hoy ha publicado el número 100 de su tercera época, ¿no? Y es un hecho importante. Yo quiero hablar, junto con Juan Manuel, que ha sido mi colaborador también, por lo menos en una etapa de esta publicación, de los orígenes de esta publicación, a fin de que nuestros amigos tomen nota. Bueno, el número 1 que mostraremos aquí fue editado en el año 1985, el 2 de abril de 1985. Y esto tuvo una significación. Primero la fecha, el 2 de abril, porque los que creamos esta publicación, que fue
que apareció por primera vez en el Alto Valle de Río Negro, en el momento en el cual nosotros estábamos viviendo allá. Yo expliqué varias veces que yo soy el producto también del exilio, pero el exilio interno del país. En la época del gobierno militar me exilié en la Patagonia, no porque fuera izquierdista, sino porque el gobierno militar persiguió a la derecha también. El gobierno militar persiguió a ciertos marxistas y dejó a otros. Y los que estábamos en la universidad fuimos perseguidos por los marxistas que quedaron allí. Pero es un tema largo que no quiero tratar acá. Habiéndome exiliado en la Patagonia, yo viví con mucha intensidad la Guerra de las Malvinas, porque descubrí que ese fue un acontecimiento transformador, que permitía de alguna manera que esa revolución militar que se había hecho pudiese tener un sentido, un significado, que hubiese sido, además de haber combatido la subversión marxista, porque en ese entonces existía un peligro serio de que la Argentina cayera, se convirtiera en una colonia de Cuba y por extensión de la Unión Soviética, existía el tema de que el país pudiera tener una verdadera autonomía con respecto al otro imperialismo que era el anglo-norteamericano. Entonces el hecho de haber realizado la Guerra de las Malvinas tenía un significado superior, porque era de algún modo la circunstancia por la cual la Argentina se hubiese podido reconciliar con su pasado histórico, que era un pasado anti-británico y por lo tanto antimoderno, y por lo tanto antidemocrático, porque la democracia es el sistema que ha impuesto la modernidad. La democracia es el sistema que nos quiere imponer los Estados Unidos y también Inglaterra por todo el mundo, como un sistema universal obligatorio que todos debemos practicar y que ha demostrado con creces en la República Argentina ser un sistema perverso, de corrupción y nefasto. Bueno, el 2 de abril de 1982 fue una gesta heroica porque fue la gran posibilidad histórica de que la Argentina se pudiese reconciliar con su pasado histórico. Pero fue una derrota lamentable. Fuimos defraudados muchísimos por esta derrota en Puerto Argentino, que los que estábamos en ese entonces dijimos, bueno, en realidad la derrota no fue en Puerto Argentino, fue en Buenos Aires, porque la clase dirigente que teníamos en ese entonces, los mismos militares que habían resuelto hacer la guerra, se dieron vuelta y se dejaron presionar por el Vaticano y por el mundo moderno en general y se rindieron. La rendición fue en Buenos Aires, como se decía en ese entonces, no fue en Puerto Argentino. Puerto Argentino cayó porque cayó Buenos Aires. Entonces ahí surgió un sector que consideró que no había que rendirse. Yo recuerdo en ese entonces que se había levantado una consigna, yo no me rendí, que éramos los que no nos habíamos rendido. Y en el año 1985, nosotros decidimos lanzarnos a la lucha, aprovechando que en la zona del Alto Valle de Río Negro nos habíamos juntado un grupo de nacionalistas bastante interesantes, algunos pertenecían a la fuerza policial, yo estaba en el ámbito docente, había chacareros, en fin. Era un grupo nutrido y bien dispuesto, por el cual decidimos hacer una batalla en contra del sistema moderno desde las páginas de un periódico que se dedicara a denunciar todas las corrupciones que había traído el sistema, porque la democracia era el sistema de la burguesía, y para la burguesía el eje principal de toda su actividad es el dinero y la economía. Entonces el sistema de gobierno era pensado en función del enriquecimiento, en función de la búsqueda del incremento del factor económico. Hasta la frase famosa de Alfonsín, que fue el primer presidente democrático que tuvimos, con la democracia se come, en donde justamente los derechos del estómago, de la panza, del vientre parecían que tenían primacía sobre otras cuestiones mucho más importantes, que eran las relativas a la esfera espiritual. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos en ese entonces? Nos lanzamos a una prédica de denuncias constantes, permanentes, y tomamos como mira principal al gobierno de la provincia de Río Negro, que en ese entonces tenía un gobernador que se consideraba a sí mismo filósofo, ¿no?
Yo todavía me acuerdo que cuando vine a Buenos Aires, después de mucho tiempo, que me encontré con un viejo colega que había sido embajador en la UNESCO, el profesor Mazú, y en la época de los militares había sido delegado argentino en la UNESCO, y me dijo, dice, ustedes tienen un gobernador filósofo en la provincia de Río Negro, me decía, siempre me acuerdo de este detalle. Y no, yo le dije, sí, filósofo, pero es un corrupto, porque el primer acto de gobierno que efectuó esta persona fue indultar a un violador. Él indultó a un violador porque el padre de este violador había sido financista de su campaña electoral, ahí en la ciudad de Bariloche. Era un importante hotelero, entonces como retribución lo indultó. Y bueno, pero no terminó así. Después organizó fiestas, ¿no?, estudiantiles, por ejemplo esta que nosotros denunciamos acá, por eso muestro acá el Fortín. Esta persona organizaba fiestas estudiantiles donde se efectuaron violaciones, en la ciudad de Chipoleti. Y la ciudad de Chipoleti, bueno, fue después, con el tiempo, un ámbito en donde se especializó y se hizo famosa por la realización de ciertos crímenes sexuales que hubo en esa ciudad, el famoso triple crimen, del cual fue conocido en todo el país. Y después llegamos a, con el tiempo, mientras seguíamos denunciando, denunciamos también a un ministro que aparece acá, el cual había emitido cheques sin fondos y lo habían condenado a prisión preventiva. Y para que pudiera ser ministro, el Superior Tribunal también le anuló la sentencia. Toda una corrupción absoluta. Pero lo gracioso del caso es que para silenciarlos en ese entonces, y ese fue el procedimiento que se usó ya en ese momento, fue acudir a los servicios de una justicia cómplice y servil. Porque este señor, que aparece aquí, del ministro procesado, me denunció a mí y a otros miembros colaboradores del Fortín de haber hecho una denuncia falsa, pero yo te quiero comentar lo gracioso, en qué consistió la falsedad, porque todas estas acciones judiciales que se realizaron en nuestra contra y que nos enaltecen, porque quiere decir que nosotros fuimos verdaderos enemigos y combatientes del sistema. Entonces, ¿el sistema cómo se defendió? A través de la justicia. Mientras que el proceso militar utilizaba, supongamos, el procedimiento de hacer desaparecer personas, estos utilizaban una justicia cómplice y servil para perseguir al periodismo honesto, al periodismo que realizaba denuncias y que ponía en evidencia la tremenda corrupción que existía. Este señor me denunció por calumnias, porque en el Fortín pusimos que fue condenado por emitir varios cheques, y él dijo no, que fue un solo cheque el que había emitido, ¿no? Cosa ridícula totalmente, porque pueden haber sido 100 cheques por 10 pesos cada uno y un solo cheque por 1 millón, o sea que acá no importaba la cantidad de cheques, sino la cantidad de dinero que en última instancia con la cual este hombre había estafado. Bueno, 3 años nos mantuvieron en suspenso con este juicio, lo cual le permitió a esta persona poder progresar políticamente, y todo se terminó en una famosa absolución de posiciones que se efectuó con nuestro abogado, en donde, claro, lógicamente, cuando nosotros, porque teníamos buena información, pusimos en evidencia que este señor además tenía una investigación por una quiebra fraudulenta, entonces ahí se terminó todo, porque él no quiso avanzar. Así fue la cosa. Estas causas se terminan cuando la parte que denuncia pierde iniciativa. Entonces, claro, lógicamente no le convenía avanzar con esto. Bueno, así fue como nosotros nos cansamos de hacer denuncias, hasta que llegamos a sacar 14 números, 15 números sacamos en la primera época, hasta el año 1986, tuvimos 2 años. Y luego, bueno, ¿qué pasó? Después, yo hago este relato, tú también puedes intervenir, todavía no estabas en esa época, pero puedes a lo mejor preguntar. En el año posterior, en el 87, nosotros abrimos de alguna manera una expectativa con respecto a las revoluciones militares que hubo del movimiento Cara Pintada. El movimiento Cara Pintada estaba representado por aquellos militares
que se decían nacionalistas y que habían participado en la Guerra de las Malvinas y que se querían reivindicar en la medida en que, o sea, si no se autocriticaban se arrepentían de haberse rendido de esa forma. Y efectuaron una serie de movimientos militares que, bueno, el tema fue que estos movimientos también se rindieron todos, a pesar de que uno de ellos, el del señor Zeneldín, en algún momento llegó a prácticamente a tener a su disposición el poder, en el año 88, ¿no? Porque fueron varias rebeliones carapintadas. Y en el 88 ya el gobierno de Alfonsín estaba que se caía prácticamente en ruinas, porque ya estaba arreciando la hiperinflación, el famoso Plan Austral, o sea, toda la economía que destruyeron estas personas es interminable. O sea, este es un país próspero que ha sido destruido por políticos corruptos, y yo quiero incluir no solo a los políticos democráticos, sino incluso al gobierno militar anterior, que aplicó las políticas económicas liberales de Martínez de Hoz, de la famosa tablita. O sea, el problema principal de la Argentina es el sometimiento al dólar. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Hasta que este país no se libere de esta moneda extranjera que es el dólar, que lo sujeta, que lo controla y que ha generado en la gente una psicosis de que el peso no vale nada y el dólar vale mucho, entonces van todos corriendo a comprarlos y de esa manera producen inflación. Bueno, hasta que no nos libremos de eso va a ser imposible que este país se levante, imposible totalmente. Y eso fue una constante de todos los gobiernos, sean militares como civiles. Bueno, la cuestión es la siguiente. Fuimos defraudados por este movimiento militar porque demostró que en última instancia se quería integrar al sistema político. El señor Aldo Rico, que fue el primero que se sublevó, creó un partido político para participar en las elecciones. Aprovechó la revuelta que le dio prestigio, se hizo conocido, así de esa manera, con la revuelta, y creó un partido político para presentarse a elecciones. Y el otro, Zeneldín, creó, o sea, apoyó a Menem, así que fue un tipo sometido, subordinado a la Iglesia Católica, a la Iglesia Güelfa, y bueno, esa fue la conclusión de todo esto. Entonces, ¿qué sucedió? En el año 91, sacamos la segunda, aparece el Fortín en su segunda época, cuando nosotros pensamos, bueno, ya se terminó todo, la expectativa de una revolución nacional desapareció. Entonces, ¿qué nos queda? Y bueno, creemos una fuerza política para desde el Parlamento, en la medida que logremos meter a algún diputado, hacer lo mismo que hacíamos desde el Fortín. Y acá el tema de denuncia principal fue la cuestión del separatismo en la Patagonia. Estábamos todavía en la Patagonia en ese entonces. Y ahí denunciamos, acá vemos el primer número de la segunda época, cómo en las provincias patagónicas, acá en este número aparece este gobernador Masachesi, que era el gobernador radical, que siguió al otro delincuente que murió, ¿no? El emir Masachesi, porque este señor había dicho que si nos independizábamos de la Argentina, con la cantidad de petróleo que teníamos, todos los recursos que había en la Patagonia, siendo tan pocos habitantes, íbamos a ser el país con el mayor Producto Bruto per cápita del planeta. Entonces se promovía lisa y llanamente el separatismo, y esto no solo lo hacía Río Negro, sino que lo hacía también Neuquén, la otra provincia. Bueno, la cuestión, mira, es muy largo todo esto, yo no sé si contarlo todo porque me parece que se nos va a ir el programa. La cuestión es que, bueno, hicimos una denuncia descomunal, ¿no? Que nos produjo, bueno, mayores odios y mayores persecuciones del sistema. No llegamos para nada a constituir el partido político porque lamentablemente muchos de los que me acompañaron en ese entonces se dejaron tentar por el señor Rico y este famoso movimiento Modín, que se presentó a elecciones, tuvo un cierto éxito electoral, pero el señor Rico usó este movimiento para hacer plata, para enriquecerse, porque se dejó sobornar después por Duhalde,
vendiéndole los convencionales para cambiar la Constitución y que lo pudieran reelegir gobernador, y embolsó una suma de dinero por eso. Así que todo fue para eso, porque la política es dinero acá. Esto es cleptocracia, lo que tenemos actualmente. Bueno, sirvió simplemente... Terminó siendo, sí. Y terminó siendo parte del Partido Justicialista, porque intendente de ¿no es? San Miguel, durante años, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Entonces fue funcional a toda la política del Partido Justicialista. Y se afilió al peronismo, y en algún momento llegó también a apoyarlo a Kirchner también, que Kirchner ni siquiera lo quiso porque lo quemaba directamente. Es un tipo indeseable. Bueno, ese fue el movimiento cara pintada, no me hagas recordar porque me pone mal. Bueno, el tema fue que no sucedió nada, fueron 5 números que sacamos, y bueno, también ahí me ligó un juicio, porque la provincia de Neuquén aprovechó la circunstancia que yo había quedado como aislado para denunciarme también penalmente, como yo en ese entonces me desempeñaba en la enseñanza en la provincia de Neuquén, para denunciarme por haber hecho apología del delito, acusándome de haber dicho en clase que estaba bien que murieran 30.000 personas durante el proceso, apología del delito, cuando en realidad lo único que había dicho que los desaparecidos fueron 8.900, tal como se dice en el libro Nunca Más. Pero claro, esto era una venganza que usó la clase política de Neuquén, porque yo los había denunciado como secesionistas, por querer quedarse con el petróleo, que de hecho se quedaron con el petróleo, eso es lo interesante, ¿no? Porque ellos querían provincializar los recursos naturales de Neuquén, o sea, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut, tienen la mayor cantidad de petróleo de la Argentina, y son 4 gatos, o sea, en total no llegan a ser 1 millón de personas, en total, si sumamos todas estas provincias. Pero lo que pasa, entonces, lógicamente, ellos querían para sí las regalías del petróleo, que tendrían que ser para toda la nación. Pero en realidad esas regalías no las utilizaba la nación, los habitantes de esa provincia, sino las clases políticas. Por eso el señor Kirchner se enriqueció con 500 millones de dólares que embolsó para sí. Eso le permitió financiarse la campaña para ser presidente de la República. Masachesi también fue candidato a presidente de la República. O sea, los patagones, gracias a la provincialización de los recursos naturales que hizo Menem, lo hizo para lograr que se reformara la Constitución y poder ser reelecto por segunda vez. O sea, todos mafiosos. Estas fueron las grandes mafias que nosotros nos cansamos de denunciar, y que obviamente recibimos todas las patadas posibles por parte de los políticos. Bueno, hasta que llegamos, rápidamente acá entras tú también, en el año 1995, cuando aparece el Fortín en su tercera época. Este es el primer número del Fortín, a ver, lo tenemos por acá, de la tercera época, que todavía sigue ahora. De esto hemos sacado 100 ejemplares, no impresos todos, porque llegamos a hacer 20 números impresos, y luego seguimos sacándolo en internet, en forma digital, que todavía ahora se puede seguir viendo. Y bueno, pero acá la cosa cambió, porque ya le quisimos dar un enfoque más doctrinario cuando vimos que evidentemente las circunstancias políticas nacionales estaban totalmente limitadas y postergadas. Tratamos de hacer una tarea doctrinaria que en un primer momento intentó hacerse desde las filas del nacionalismo. En un principio el Fortín apareció como órgano de la Confederación Nacionalista Argentina, que había dirigido en su momento cuando estaba vivo Walter Beberás y Allende, pero luego nos dimos cuenta que el nacionalismo era un fenómeno terminado. Luego de la aparición de este señor Zeneldín, de esta claudicación que hubo con Menem, ya el nacionalismo había dejado de existir. Entonces, a partir del número 11 ya pasamos a hacer una publicación eboliana, tradicionalista alternativa, como nosotros la calificamos. O sea, ya nos sacamos de encima el lastre del nacionalismo, que ya no servía más, que era totalmente inútil, y pasamos a ser un movimiento tradicional alternativo. Y bueno, y ahí todas nuestras actividades, la difusión del pensamiento de Ébola,
la interpretación que nosotros hicimos del movimiento fundamentalista islámico, al cual consideramos una fuerza tradicional, alternativa con respecto a la modernidad. Bueno, la cuestión es que también ahí nos hemos ligado una serie de persecuciones, ¿no? La famosa persecución que tuvimos nosotros en el año 95, justo cuando había aparecido el periódico, fue por parte del embajador de Israel que nos denunció. Este señor nos denunció como ideólogos del atentado a la AMIA, ¿no? Fíjense ustedes, qué cosa increíble, ¿no? Porque nosotros nunca fuimos una publicación antijudía, fuimos antisionistas simplemente. Pero para el sionismo, hacer ese distingo entre judaísmo verdadero y sionismo, eso es una gran enemistad. Ellos prefieren 1000 veces a aquellas personas que condenan al judaísmo en general. Por eso no persiguieron ni procesaron a las publicaciones güelfas, que por ejemplo Patria Argentina, Memoria, que salían en ese entonces, directamente eran publicaciones que hablaban mal de los judíos, porque seguían ese antisemitismo güelfo que considera que el judío es el pueblo de Isida, que mató a Jesús. Nosotros no estamos en esa línea, para nosotros el tema era el sionismo. Al contrario, respetábamos al judaísmo como religión y como tradición, porque lo considerábamos un movimiento tradicional. Lo que estábamos en contra era de la secularización, que estaba representada actualmente por el sionismo, como en la antigüedad lo tuvo por el fariseísmo. Así que, bueno, el tema fue que a raíz de la denuncia que nos hizo el embajador de Israel en su momento, nosotros fuimos procesados, fíjense, pero de una manera absurda y ridícula, porque se nombró como peritos para investigarnos a 3 integrantes de la cátedra Che Guevara, es decir, un asesino. O sea que personas que reivindicaban a un asesino, porque Che Guevara fue un asesino, y eso está documentado, y además un mercenario, porque estaba al servicio de la Unión Soviética, además esas personas que reivindicaban a un asesino me tenían que juzgar a mí con respecto a la comisión de un delito, que era el delito de discriminación. Desde ya que no pudieron probar absolutamente nada, pero dijeron que yo tenía prejuicios. Pero el prejuicio no es un delito, no está tipificado en el Código Penal tener prejuicios, que el prejuicio sea un delito. El juez Urso, otro juez delincuente que tuvo que renunciar por ladrón y por corrupto y que murió hace poco, el fiscal que nos acusaba era Stornelli, que está actualmente imputado por corrupto también. Ahora, el juez que nos procesó aceptó esta tipificación que no existe en el Código Penal, de un delito inexistente. Quedó en la nada, pero por un tecnicismo jurídico, que fue el hecho de que ya estaba prescrito. Evidentemente él ya lo sabía, pero sirvió para ponerme la etiqueta de nazi y desprestigiar nuestra actuación. Indudablemente, y bueno, y otras personas pudieron hacer lo mismo gracias a este procesamiento. Sebrelli, Colman y varios más que estuvieron lanzando calumnias en contra de nuestra persona, ¿no? Me generaron conflictos cuando viajé al exterior, en fin. Sí, adelante. Sí. Eso quería comentar, que está como es el ensañamiento que tienen, que lo llegaron a afectar cuando usted viajaba al exterior, y fue el caso cuando viajó a Ecuador, a Perú, donde iba a brindar conferencias y todo, seguido por una universidad, y estos grupos hicieron todo lo posible para a través de las publicaciones que hacían acá en Argentina. Exacto. Gracias a la impunidad que esta justicia delincuencial le otorgó a todos estos periodistas, que pudieron calumniarnos absolutamente, ¿no? Porque esa es la manera como este sistema perverso se defiende, a través de la justicia, mejor dicho, entre comillas, justicia, porque acá no hay justicia. Evidentemente el sistema democrático, que está dividido en 3 poderes, los 3 son corruptos, es indudable, no solo el poder ejecutivo. Entonces la justicia es el medio que utilizan para reprimirlos, esa es la realidad. Y ahora, bueno, ahora tenemos la última, o sea que lo comentamos, ¿no? Resulta ser, acá lo mostramos, que han creado toda
una parodia, ¿no?, de terrorismo islámico en la Argentina, ¿no? Y resulta ser que han hecho un allanamiento a una persona que la acusan de terrorismo, pero hasta ahora no hay absolutamente nada, porque los grupos fundamentales, el ISIS por ejemplo, porque se dice que hay una célula del ISIS, los grupos fundamentalistas han atentado en aquellos países que participaron en las guerras de invasión. Por ejemplo, los atentados que hubo acá en Argentina fueron como castigo al gobierno de Menem por haber participado de la invasión a Irak. Esa fue la razón del atentado. Pero nunca se va a hacer un atentado en un país que no participa de ninguna invasión. La Argentina no está participando de ninguna invasión. Entonces es ridículo actualmente estar pensando que el fundamentalismo islámico quiera hacer atentados en la República Argentina. Los podrá hacer en Francia, los podrá hacer en España, en todos aquellos países que han mandado tropas invasoras al Medio Oriente. Ahí puede ser que hagan atentados. Pero acá en Argentina no, es absurdo eso, es ridículo. Bueno, la cuestión es que en ese allanamiento le encontraron 3 números del Fortín, acá lo mostramos, del año 2001, fíjense, hace 20 años. Se ve que esta persona conservaba, de recuerdo, algún periódico, ¿no?, y aparece ahí como prueba incriminatoria del carácter terrorista, porque, fíjense, de los 3 números hay uno que aparece en la foto de Bin Laden. Pero nosotros a Bin Laden lo pusimos en ese momento en un artículo que decía quién ganó las elecciones, donde hacíamos notar que en una elección había habido muchas abstenciones efectuadas por personas que ponían la foto de Bin Laden en la boleta electoral. Esa era la noticia, pero claro, toda esta basofia, estos parias que actualmente nos manejan y nos gobiernan, lo ponen ahí como elemento incriminatorio. Bueno, esto no significa, quiere decir que, como decía el Quijote, ladran Sancho, señal que cabalgamos, porque si fuéramos tan inofensivos no se estarían preocupando tanto por nosotros. No sé qué reflexión te suscita vos, Garazán, te hablé demasiado ya. Adelante. No, bueno, era importante que usted desarrollara todo lo que fueron estos más de 36 años de lo que es un oficio, podríamos decir, histórico. La otra vez leía que de las primeras publicaciones así de periódicos fue Julio César, en el viejo Foro Romano, que se difundían las actividades que se hacían por entonces en el consulado. Es una profesión digna, justamente el tener cierto tipo de principios y denunciar justamente a aquellos los que lo corrompen. Y eso fue el Fortín durante todos esos años. Exacto. Qué distinto es el periodismo actual, donde Exacto. son holdings que compiten entre sí para imponer determinadas noticias, contrarrestarlas con otras, y es una confrontación que a su vez apoyan determinados partidos políticos y hasta líneas internacionales. Exacto. Hoy los presidentes asumen siendo más favorable al Likud o más favorable al Partido Progre de Israel, o exacto, a Biden, o sea, así, estamos como en dos mundos y los medios de comunicación participan de eso. Exacto, o sea, y además que todas las denuncias se hacen... Es una placa. Exacto, se hace actualmente con una finalidad política de llegar a conseguir cargos dentro del poder. O sea, a favor de uno y en contra de otro, porque esto lo vemos actualmente con el tema de la pandemia. Nosotros, por ejemplo, ni hablamos hoy del tema de esta idiotez que dijo el presidente Fernández, porque para nosotros es irrelevante eso. Fernández dijo esa estupidez ahí de que los argentinos vinieron del barco, se equivocó, ¿no? Porque él tendría que haber dicho, los peruanos descendieron de los incas, los mexicanos de los aztecas y nosotros descendimos del barco, porque bueno, evidentemente el argentino no tuvo una población aborigen civilizada como la tuvieron estos pueblos. Los indios acá eran altamente salvajes, entonces acá toda la civilización que tuvimos vino de Europa, eso es real. Bueno, en fin, ni lo quisimos tratar ese tema, porque para nosotros es irrelevante. Acá el problema principal de la Argentina es la lucha contra la pandemia, hay que unir fuerzas actualmente, no hay que ponerse ahí a discutir y a pelear por idioteces. El problema principal es ese, cómo vencemos actualmente este flagelo, que es mucho más importante que todo lo demás.
insistimos, pero claro, como acá se hace especulación política, se está esperando que el otro se equivoque para tratar de ponerlo en evidencia, así desprestigiarlo y que pierda rating electoral. No, ese es el tema, ese es el tema principal. En fin, 100 números, ¿no? Como diría el poeta, ¿no? 100 números y bueno, esperemos que haya otros 100, ¿no? Porque el número 100 es un número realmente redondo y que indica una cierta consumación, ¿no? No es fácil llegar a los 100 números. Y no es fácil haber estado 36 años siempre con la misma línea y sin cesar y sin claudicar. Y aparte de haberlo hecho por una vocación, porque acá no hubo dinero, no hubo nada, absolutamente. Fue simplemente un deseo de servir a la patria, exclusivamente. Y de servir a la idea, a los principios. O sea, a diferencia de la burguesía, cuya meta son los intereses, la satisfacción de intereses, nosotros satisfacemos principios. Para nosotros los principios son la cosa principal, o sea, fuera de eso no hay otra cosa. Es lo único que nos importa. Y vamos a seguir por otros 100 números más, yo quizás no esté, cuando lleguemos al número 200, pero que haya otro que me siga. Capaz que tú, Garazalde, serás el que anunciará el número 200 de la publicación. Bueno, no sé si tienes que agregar algo más, damos por finalizado, ¿no? No. Bueno, hasta el próximo martes, radialmente, si Dios quiere.